Yo creo que un poco cuando uno es adolescente y se empieza a descubrir a uno mismo y cómo quiere transitar su vida y cómo quiere transitar su secundaria, se presentan como muchas formas de querer vivirla, ¿no? Y creo que como empezar a descubrirme y entrar a un colegio muy politizado, lo primero que me llamó la atención fue como, bueno, hay tantos espacios acá que se me presentan para debatir la realidad que yo en ese momento desde muy piba quería cambiar, que me fueron acercando, ¿no? Como a meterme a la política, a meterme al centro de estudiantes, y creo que, bueno, está un poco esa cosa de cómo querer transitarse uno, y cuando uno se encuentra queriendo cambiar esas realidades y queriendo no pasar como indiferentemente, sino poder estar en esos espacios, ocuparlos, debatir, formarse, creo que ahí fue cuando se me presentó por primera vez, ¿no? Y ahí, bueno, es un proceso en el cual todos lo vivimos de formas muy distintas, lo mío fue como más paulatino, tal vez no tan intensamente al principio, pero sí los últimos años se potenció muchísimo, sobre todo porque yo entro en 2015 al secundario, que fue como un año bisagra en ese sentido. Entonces, desde ese balotaje, una a menos, de todas esas cosas que se empiezan a dar y como mi entrada al secundario me potencian al querer país, al mundo, y creo que de ahí nace un poco mi interés, y bueno, después fue un camino muy diverso. O sea, fue muy fuerte. Yo creo que primero o sea, dos cosas, el saldo negativo de que fueron años durísimos en todos los aspectos para la educación pública, o sea, tanto para docentes como para no docentes, como para estudiantes. Eh, Fue como el peor gobierno que podríamos haber vivido en todo sentido. Yo fui a la primaria, a una primaria pública, entonces venía de lo que había sido el macrismo, de lo que había sido el larretismo en mi primaria, entonces de toda esa organización, de que fueron las cooperadoras, de toda la organización de los colegios, yo ya la venía sintiendo un poco desde la primaria, y como con mi familia veíamos cómo de a poco, o sea, la educación pública cada día tenía menos valor para ese gobierno, entonces yo ya venía como preparada de todo eso, y cuando entro a la secundaria y me encuentro con ese primer año de gobierno y los 4 que vinieron después, fue tremendo porque es eso, fue el peor gobierno que podríamos haber vivido para la educación pública, pero sí creo que también hay que ver un poco el vaso medio lleno, que nos permitió un nivel de organización en todos los aspectos y contra todas las luchas, que no sé si con otro gobierno hubiera ocurrido. Fueron presentando, tanto fue el 2x1 como la pelea contra la UNICABA, contra golpeaban docentes, contra las viandas podridas, siempre hubo una respuesta colectiva. Y eso me parece que es una de las cosas más fuertes que dejó el macrismo, que no se puede romper. Ya quedó ese armado político no partidario que le hizo frente a esos 4 años, y que sigue unido frente a la defensa de la educación pública, esté el gobierno que esté, pero en esos 4 años se potenció muchísimo más porque era todos los días algo distinto. Que entre la reforma, sobre todo en el gobierno de la ciudad, lo que vivimos fueron las reformas que nosotros llamamos antieducativas, porque eran en contra de toda línea pedagógica que se podía, en la cual o sea, la idea era pensar el quinto año como mano de obra barata para empresas, era sacar orientaciones, era desestructurar todo lo que se había construido pedagógicamente en la escuela pública, que abre oportunidades, y cerrar todo eso para acotar el presupuesto y que pasemos a hacer un número en un Excel. Yo veo primero muchas cosas, o sea, es un gobierno que fue muy honesto en la campaña electoral, ¿no? Creo que se puso arrasada de esa pesada herencia del macrismo, era una realidad, y nunca se mintió con eso. Nunca en ningún momento ni Alberto, ni ninguno de los candidatos, ni ninguno de los que militamos el Frente de Todos dijo algo que no se podía cumplir. El país está endeudado de acá a un montón de años, y había que generar un acuerdo con la deuda, que la deuda se iba a pagar, que había que investigar por dónde se había fugado toda esa plata, y que el objetivo era intentar poner a la Argentina de pie de nuevo para poder volver a pensar en un país productivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un montón de cosas que se dijeron en la campaña electoral que se pueden cumplir en gobierno, no como así fue en 2015 con las promesas de Macri de pobreza cero, de plata en la educación pública, de plata en la salud.
Ahora, adentro de esa situación viene esta pandemia, ¿no? Y creo que el gobierno es el primero en generar la vanguardia de la cuarentena, por así decirlo, que permitió por lo menos aguantar para poder ampliar el sistema de salud lo máximo que se pueda. Se terminaron hospitales que el gobierno de tal había dejado sin terminar, se generaron centros de atención para que nadie se quede sin una cama, sin un respirador, se consiguieron testeos. Argentina es uno de los países que está en prueba para la vacuna, y creo que eso tiene que ver con la seguridad que dio el gobierno a la hora de enfrentar la crisis sanitaria. Entonces, en ese sentido, creo que sí, hay un montón de cosas que se están haciendo en el camino correcto. Yo creo varias cosas. Primero, para mí, hace muchos años el gobierno de Néstor Kirchner permite una vuelta a resignificar la palabra política en todos sus términos, en que la política deje de ser sinónimo de mafiosos, que solamente les interesa su bienestar, y creo que ahí hay un cambio en el cual cambia un montón el significado de política, el significado de política como idea de transformación real, y política como un conjunto de ideas para cambiar la realidad. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay un primer puntapié en el cual hay un montón de pibes que vuelven a creer en la política y que se vuelven a insertar, sobre todo después del 2001. Y creo que de ahí a todo lo que fue pasando esos años después, se mantienen esos pibes, pero también siento que hay un quiebre de nuevo con el gobierno de Mauricio Macri, y también la sanción en diputados de la ley por el aborto y todo el debate, que primero cuestiona el sistema democrático en su funcionamiento, ¿no? O sea, ok, tenemos los representantes de diputados y en senadores, ¿qué están votando? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Defienden efectivamente nuestros derechos? ¿No? Creo que se empieza a ver un cuestionamiento muy fuerte del sistema político y que no nos representa, ¿no? Creo que con el gobierno de Mauricio Macri, una de las primeras cosas que yo recuerdo que fue como un quiebre fue la pelea por el 2x1, que fue fuertísimo porque fue una de las, no sé si las primeras medidas, pero la primera medida más fuerte en el sentido de que hay debates en Argentina que están saldados por gran parte, no digo toda, porque hay que seguir construyendo memoria, generando esos pisos de acuerdo, pero sí hay cosas como la universidad gratuita, como la dictadura militar, que están cerradas. Hay ciertas cosas que la Argentina ha hecho un pacto de replanteo y están cerradas y no se puede. Creo que a ningún joven, o una cosa que se va perdiendo un poco con los años, es que no nos interesa un lugar simplemente por estar. Queremos representar algo, y la verdad es que hay pocos legisladores y legisladoras que representen un movimiento tan fuerte y tan importante como es la juventud. Entonces, en ese sentido, creo que esta campaña permitió un debate más profundo sobre si a las juventudes se las va a usar simplemente como un combo electoral o van a tener un lugar concreto en la realidad. No, tuvimos solamente una materia, o sea, en segundo año, que es salud, pero que no es educación sexual. Además está planteado, o sea, excede en el marco de la ley lo que plantea de la transversalidad. Es una materia en la mitad de un programa que no tiene ningún tipo de conexión con el resto, y programas, o sea, digo, como talleres súper, o sea, que no incluyen a todas las diversidades sexuales, que solamente va a los métodos anticonceptivos, que son súper importantes tratarlos, pero que es una materia en un plan de estudio gigante, y encima con todos los recursos posibles, digo, en relación a los que tiene el resto de los colegios de la ciudad o del país, una materia no alcanza, está lejos de alcanzar. Entonces, en ese sentido, pensar talleres aislados, sin ningún tipo de conexión con el resto de las materias, en pensar a las mujeres en la historia, en la matemática, en pensar cómo hacer que a los pibes les llegue efectivamente la aplicación de esa ley, no está en ningún programa de estudio. Creo que es el movimiento más transformador de los últimos largos años. Creo que es un movimiento que tiene una fuerza y una tenacidad que no ha tenido, por lo menos en los últimos 10 años, me animo a decir, y que creo que viene a transformarlo todo. Creo que es un movimiento ya muy instalado en la Argentina, que esté muy instalado no significa que interpele a la mayor cantidad de gente, estamos en eso,
pero sí creo que es un movimiento que tiene un horizonte muy, muy lejos, entonces en ese proceso solamente queda transformar todo lo que se pueda, y que creo que falta un montón, en todos los sentidos, tanto en las mujeres que llegan, en los lugares de poder que tienen, en la inserción de políticas públicas que mejoren la situación de las mujeres y disidencias en Argentina. Estamos años luz, creo que se han hecho avances enormes en la región y en el mundo, tanto en el sistema legislativo como en la cuestión social. Creo que ahí hay un cambio de paradigma muy fuerte, que una cosa que siempre se dice es como que el cambio de paradigma y el cambio de conciencia o la tenacidad de esos movimientos no quiere decir sí o sí una transformación en la realidad. O sea, el movimiento feminista crece y crece y crece, y sin embargo sigue habiendo una barbaridad de femicidios por año, y que esos números no están bajando sustancialmente. Entonces los trabajos que nos quedan son muy grandes, pero que creo que es un movimiento que no se va a relegar nunca, y que lo único que le interesa es mejorar la situación de las mujeres y las disidencias en Argentina, y que no se ata de manos a nadie. Creo que eso es lo fundamental, que excede lo partidario, que sí se mete en lo partidario, y eso es fundamental que lo haga, pero que creo que se tejió una red que es muy difícil de romper.